Les invito ahora a abrir sus Biblias en el último domingo del mes de julio, antes de entrar a agosto. Vamos a ir a Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. ¿Ya lo tiene? O quizás lo recuerda de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuenta una historia que en una peligrosa costa había allí un pequeño puesto de salvataje para los que naufragaban en aquel lugar. Este puesto de salvataje era pequeño, con una construcción muy precaria y mal equipado. Y tenían un solo bote con el que se lanzaban a la mar a rescatar a las personas que estaban naufragando. Pero la fortaleza de este puesto de salvataje estaba en sus integrantes. Además del bote y todos los implementos que tenían en este puesto de salvataje, la fortaleza estaba en sus integrantes. Hombres valientes que salían a la mar en busca de las personas que estaban en medio del peligro, a punto de ahogarse. Los rescatistas no eran muchos, pero eran muy valientes y eran esforzados. Y sin pensar mucho, en ellos salían día y noche incansablemente en busca de aquellos barcos que estaban en peligro, de aquellos pescadores. Muchas personas se salvaron gracias al trabajo maravilloso de este pequeño puesto de salvataje. Y se hizo muy famoso y era muy reconocido. Algunos de los que fueron salvados y otros que vivían en la zona desearon asociarse a este puesto de salvataje. Y resolvieron dar dinero, dar tiempo, dar un esfuerzo permanente para sostener este trabajo de este equipo de salvataje. Fue así que se compraron nuevos botes y se entrenaron nueva tripulación para salir a la mar. El pequeño puesto de salvataje fue creciendo poco a poco. Algunos de los nuevos miembros se sentían incómodos porque la construcción del lugar era muy sencilla y precaria. Así que se juntaron algunos y dijeron: vamos a equipar este puesto de salvataje, vamos a mejorarlo. Vamos a mejorar sus paredes, toda la estructura. Y alguien dijo: no, vamos a derribarlo y vamos a construir algo mejor. Así que dentro de esos planes derribaron aquel viejo puesto de salvataje y edificaron uno nuevo, uno más confortable, que podría servir mejor para los primeros auxilios y para el refugio de las personas que llegaban con mucho frío después de estar horas en el mar. Así se fueron reemplazando los viejos catres, la sala de emergencia, y todo fue mejorando. Las sillas, los sillones, mejoraron la luz, el equipamiento y hasta la cocina, donde las personas preparaban alimentos para darle a aquellos que venían con frío. El puesto de salvataje poco a poco se convirtió en un lugar mejor, pero también se fue transformando poco a poco en un lugar de encuentro. Ellos se reunían a charlar y poco a poco, no sé qué pasó, pero empezaron a reunirse a charlar, a tomar café, y de golpe, no sé bien qué pasó, dice el autor de esta historia, pero empezaron a dedicar más tiempo a estar reunidos, a tomar café, a tomar té, que estar tan atentos a lo que estaba pasando en el mar. Pero según cuenta esta historia, cada vez menos miembros se interesaban en salir al mar en misiones de salvamento, de manera que vieron la necesidad de contratar tripulaciones para que hicieran ellos el trabajo. Pero todavía permanecía el emblema de puesto de salvataje en aquel lugar y pusieron el bote salvavidas como un emblema a la entrada del lugar.
puesto de salvataje. Pero en esa época naufragó un barco muy grande, lejos de la costa. Y los botes llegaron llenos de personas, con frío, congeladas, mojadas y algunos casi muertos. Otros estaban sucios, otros estaban enfermos y eran de todas clases sociales. En aquella noche, el club se transformó en un desastre, en un verdadero caos, dicen algunos. Algunos murieron y otros dejaron el lugar desastrosamente. Luego que pudieron atender todo este lugar, pasaron algunos días y el equipo se reunió. Y el puesto de salvataje ahora empezó a decir cómo nos dejaron nuestro hermoso lugar. Si le cambiamos los pisos, las paredes, compramos vajilla nueva y miren cómo terminó todo esto. Nuestras duchas nuevas y miren qué tipo de personas se bañaron en este lugar. Y es aquí donde empezaron las diferencias. Muchos no estuvieron de acuerdo con esta idea. Afirmaban que su misión era salvar vidas en el mar. Y otros decían que todavía había un gran cartel afuera que decía puesto de salvataje y esa era nuestra misión. Pero en una de las reuniones hubo desacuerdo. Y algunos ya no querían salir a la mar. Y otros decían, esa es nuestra misión. La tarea la consideraban desagradable y un obstáculo para la vida social del club. Y otros decían, ese es nuestro lema, salimos a salvar personas. Muchos seguían insistiendo que salvar gente era su propósito principal y que ese lugar todavía se llamaba puesto de salvataje. En aquella noche finalmente perdieron la votación. Y se dijo que si querían salvar la vida de las personas que naufragaban en esas aguas, podían comenzar su propio puesto de salvataje algunos kilómetros hacia abajo. A medida que fueron pasando los años, nos cuenta la historia, a cada club le fue pasando lo mismo, a cada puesto le fue pasando lo mismo. Se fueron transformando y ya no querían salir a la mar. La historia continúa repitiéndose una y otra vez y así sucesivamente. Y dice el autor de esta historia que si usted visitara esta costa, encontraría allí varios clubes exclusivos, pero muy pocos puestos de salvataje. Los naufragios son muy frecuentes, dice el autor, en esas aguas, pero la mayor parte de la gente se sigue ahogando por la falta de obreros y la falta de rescatistas. Los barcos siguen chocando contra las rocas y el fuerte olaje pone en peligro la vida de los tripulantes. Pero el mayor problema de esta historia es que los rescatistas se volvieron indiferentes ante la necesidad de los naufragios. Por consecuencia, la gente se sigue ahogando en aquella zona. Ya no hay rescatistas para salvar ni para atender a los náufragos. Al escuchar esta historia, no sé qué opina usted, pero al escuchar esta historia nos deberíamos preguntar cómo se volvieron indiferentes ante las necesidades de los náufragos, ante las necesidades de las personas que se están ahogando. Cómo podían estar cómodos tomando café y conversando sobre viejas historias de rescate, mientras en el mar estaban las personas a punto de perder su vida. Muy a menudo y a pocos kilómetros las personas y los botes se daban vuelta, pero no había personas ahora que los pudieran rescatar. Muchos de estos miembros no estaban preparados para salir a la mar porque nadie los había preparado. Por eso en esta parábola contada por Teodoro Wedel nos hace ver el peligro que corre la Iglesia de Cristo también en nuestros días, de volverse indiferente a las necesidades del mundo donde hoy estamos viviendo. Toda congregación debería ser un puesto de salvataje para este mundo donde muchos están naufragando en sus vidas personales, en sus vidas familiares. Jesús tomó el tiempo para preparar a sus rescatistas, a sus discípulos en aquellos días, para salvar a los hombres perdidos de aquellos días a los nuestros. Y nos comisiona a nosotros hoy, como nuevos rescatistas, con personas, hombres y mujeres, que salgamos al mar de la vida a rescatar a aquellos que están sufriendo. Por eso el mundo donde hoy usted y yo vivimos
también se presenta como mar agitado, donde muchos están naufragando en el mar de la vida, ahogándose en la angustia, en la ansiedad, en el pánico, en el dolor, en el sufrimiento, en el vacío de la vida y en los problemas generales de la vida en general. Pero qué bueno es saber que en uno de esos puestos de salvataje, de rescate que el Señor planificó hace 2000 años atrás, está a punto de cumplir 112 años de vida en el mes de agosto. Qué bueno es saber que ese puesto de salvataje que está hoy en día está a punto de cumplir 112 años de historia y que no se ha detenido, que no se detuvo a tomar un té o tomar un café, sino que su prioridad sigue siendo rescatar a los que están perdidos, que ha salido a la mar a buscar a los perdidos, los ha cuidado, aconsejado, enseñado, protegido, ha estado con todos, no ha perdido su misión, que en 112 años de historia permanece a pie yendo adelante, predicando, enseñando constantemente, que entre tantas corrientes, modas y estilos, y usted quizás que tiene 20, 30 o 40 años de cristiano, ha visto tantas movidas, tantas corrientes, pero ha visto que la Piebu se ha mantenido fiel al mandato de Mateo 28, 18 al 20. Una iglesia fiel al mandato. A lo largo de todos estos años, la Piebu ha estado permanentemente poniendo las Escrituras, como están aquí, como base y fundamento de su enseñanza. Y esto nos alegra como congregación, que el Señor ha estado en cada momento de estos 112 años sosteniendo la vida de esta congregación. Ha estado con jóvenes, ancianos, adultos, familias, acompañando de una y otra manera. Y quizás si usted hace 20, 30, 10, 5 o algunos meses, usted sabe que en esta congregación se predica la palabra del Señor y se anima a vivir conforme a la palabra del Señor. En estos 112 años, la Piebu ha animado a los maestros a seguir enseñando su palabra, animando a dar testimonio a la sociedad, a llegar a aquellos que tienen un vacío en su corazón y no conocen al Señor Jesucristo, cuidando espiritualmente e integralmente la vida de sus miembros y de aquellos que los rodean también, adorando a Dios por medio de la alabanza, sirviendo de una y otra manera, administrando y atendiendo a los más débiles en sus necesidades. Esa es la vida de la Piebu. Esa es la vida donde usted y yo nos congregamos hoy. Pero la presencia del Señor, su cuidado, su amor, su servicio, su provisión y su fortaleza han estado con la marcha de esta congregación a lo largo de todos estos años. La ha cuidado. Y deseamos que el Señor siga acompañando y bendiciendo a las futuras generaciones, a los que estarán aquí, a los que estarán en la batería, en la guitarra, predicando, enseñando, a esa nueva generación que viene detrás, a ese nuevo desafío. Pero esa responsabilidad hoy es nuestra, de seguir enseñando la Biblia, predicando y mostrando las enseñanzas bíblicas para la presente y futura generación. Nada ha detenido la vida de esta congregación. Y sin duda que ha enfrentado tormentas, luchas, dificultades, pero el Señor la ha sostenido hasta aquí. Estamos a la puerta de un nuevo aniversario. 112 años de historia. No son 2 días. Es mucho esfuerzo, es mucho trabajo. La obra que el Señor ha plantado en la obra bautista en Uruguay va a cumplir 112 años de historia. ¿Y cómo comenzó esto? La primera presencia de un pastor bautista fue en 1821 y hoy nos metemos en la historia. La primera presencia de un pastor bautista fue en 1821 que llegó de Escocia, representando la Sociedad Bíblica Británica y el sistema lancasteriano de escuelas públicas. ¿Se acuerda? De enseñanza popular. La misión de Thompson fue el mostrarle al gobierno uruguayo cómo organizar estas escuelas populares. Esto consistía, resumidamente, en que los mejores alumnos ayudaban a otros. ¿Y dónde vio usted esto? En la Biblia, ¿no? Thompson se entrevistó con Dámaso Antonio Larrañaga, quien aceptó con gusto este desafío. Y lo pusieron en práctica, hicieron un proyecto y lo llevaron adelante. Tanto fue este impacto que hoy tenemos una calle allí que cruza con Avenida Italia, que se llama Lancasteriana, evaluando este proyecto y este desafío. Por eso
Diego Thompson fue el primer bautista que pisó el Río de la Plata. Primero en nuestra vecina orilla, en Buenos Aires, y luego vino a Montevideo a presentar esto. Y esto pasó en 1821, hace unos cuantos años atrás. Más tarde, nos cuenta la historia, el próximo testigo sería Pablo Besón. Y no era que daba muchos besos, pero le tocó ese apellido al hombre, ¿no? Cada vez que digo, a mis hijas preguntan por ese apellido. Así que Pablo Besón nació en Suiza en 1848 y se formó con los mejores profesores de aquellos días. Y más tarde se involucró con la obra bautista en Francia. Años después, un grupo de colonos franceses ubicados en la provincia de Santa Fe lo invitaron para que viniera a pastorear, para que hiciera la tarea pastoral en la iglesia. Así que lo invitaron. Pablo Besón aceptó el desafío y aceptó la invitación y llegó el 25 de julio de 1881 a Buenos Aires. Imagínense en todo lo que tuvo que viajar en esa fecha. Cuántas semanas y semanas para poder llegar. Luego que se instala en Buenos Aires, se instala en Argentina, mejor dicho, Besón acostumbraba a tomarse un tiempo de vacaciones. ¿Y a dónde venía a hacer vacaciones? A Montevideo, como lo siguen haciendo nuestros hermanos de la vecina orilla. Así que él venía a Montevideo a pasar sus vacaciones. ¿Y dónde hacía playa? No en Punta del Este, en la playa Ramírez. Así que él venía a hacer playa, imagínense su traje de baño que tenía ahí en esa época. Así que Besón venía a hacer playa a Montevideo. Pero era un hombre muy particular. Y nos cuenta la historia que hacía debates públicos. Se enfrentaba a los religiosos de aquellos días y les predicaba el Evangelio. Se ponía a escribir artículos para los diarios. Así que escribía y presentaba el mensaje del Evangelio. Y entre baño y baño le predicaba el Evangelio a unas cuantas personas, pero ¿saben qué? Bautizó a muchos allí por el 1900 en la playa Ramírez. No tenemos muchos datos de eso, pero sí nos cuenta la historia que Pablo Besón bautizó a muchos en la playa Ramírez. Hay alguna historia allí por el 1900 que alguien cuenta que Pablo Besón le predicó a alguien y bautizó a su madre allí mismo en la playa Ramírez. Qué desafío, ¿no? Cuando uno viaja por Buenos Aires, va a ver también que este hombre se tomó el tiempo de abrir congregaciones cerca de las estaciones de tren. Por eso usted cuando va a Buenos Aires va a ver que siempre hay una iglesia bautista cerca de las estaciones de tren allí. Y es la tarea que Pablo Besón realizó. Vino a Uruguay, predicó, enseñó, pero vio que había un lugar como para predicar el Evangelio. Así que Diego Thompson, Pablo Besón, pero ahora viene el tercer grupo. El tercer grupo de bautistas en llegar al país llegaron de Rosario, Argentina, de la vecina orilla. La misión bautista rioplatense ve la necesidad de que llegue el mensaje del Evangelio por la obra bautista. Así que consideran trasladar a un grupo de misioneros, de pastores a Uruguay para venir a plantar la obra bautista aquí en Montevideo. Y luego de orar, luego de un buen tiempo, encomendaron a algunos hermanos para que vinieran. Y en 1911 salieron rumbo a Colonia, específicamente fueron a Colonia Valdense a tomarse un tiempo para orar por Uruguay, para orar por la obra bautista y sobre todo por el Evangelio. Estuvieron varias semanas allí en oración y luego tomaron el camino hacia Montevideo. Jaime Quarles viaja con su familia llegando el 3 de mayo a Montevideo de 1911. Jaime invitó a algunas familias, nos cuenta la historia, de Rosario, Argentina, para que lo acompañaran en esta desafiante tarea de plantar la obra bautista. Nos cuenta la historia que para Jaime Quarles no fue nada fácil venir a Montevideo. Y cuando quiso alquilar casa, le decían, ¿quién son? ¿Evangélicos? No, gracias. Y fue muy difícil para ellos poder alquilar lo que hoy quizás es sencillo para nosotros, una garantía de alquiler. Para ellos ser evangélicos y bautistas le dijeron no, y les costó mucho poder alquilar. Pero luego de mucha oración, de mucha insistencia, les abrieron la puerta y pudieron alquilar una casa. Por eso hasta aquí la obra bautista surge con un escocés, un suizo, dos norteamericanos y 4 argentinos. ¿Qué le parece? ¿Qué combinación? Un escocés, Diego Thompson, un suizo, Pablo Besón,
2 norteamericanos y 4 argentinos. Así va surgiendo la obra bautista en Uruguay. La historia nos cuenta también que en 1911 los días no fueron nada fáciles. Y en 1914 la familia Quarles dijo, nos vamos. Las dificultades de Montevideo, las personas no tienen fe, no quieren creer, y las dificultades que tuvo de salud, él y su esposa, dijeron, vamos a armar la valija y nos vamos. Como último intento, dijeron, bueno, vamos a hacer el último intento antes de volver a Argentina, y llamaron a un predicador. Este los ayudó con una campaña evangelística. Llamaron a Tomás Pin, que viniera a realizar la última oportunidad de predicar el Evangelio. Si no, la obra bautista armaba sus valijas y hasta luego, muchas gracias. Esto lo va a contar Jaime Quarles en 1954 a Delma de Iglesias, que fue miembro de esta congregación. Le mandó una carta, le dijo, ¿sabes, Delma? En 1914 estuvimos a punto de mandarnos mudar, de irnos. Pero tomamos la decisión en oración, hicimos un desafío, invitamos a Tomás Pin que viniera a realizar una campaña evangelística en Montevideo. Viene este predicador y evangelista desde Buenos Aires, arma una campaña evangelística y se convierten 20 personas. Entre este grupo, Delma de Iglesias, que estuvo hasta 1991 como miembro de esta congregación. Y allí fue el comienzo de la obra bautista. El 13 de agosto de 1911, sentado en 6 cajones de madera que le pidieron al almacenero porque las cosas no habían llegado de Buenos Aires, estaban demoradas, no sé si la aduana o algo parecido, así que le pidieron unos cajones de verdura, supongo que aguantaban bien, no como estos modernos que hay ahora, así que se sentaron y el 13 de agosto de 1911 ordenaron e inauguraron la primera iglesia evangélica bautista de Montevideo y Uruguay. Y allí comenzó la obra bautista y de aquí hacia todas partes. En 1942 se inaugura este templo, con la presencia también de embajadores de Estados Unidos, de Inglaterra, y también con la presencia del hijo de Pedro Varela y las autoridades del país. Ese fue el gran desafío de aquellos días. En 1940 se inaugura el templo y se pone en marcha el famoso heraldo. ¿Sabía usted? Desde 1940 tenemos el heraldo y hoy lo tenemos en forma digital. ¿Y qué vendrá en un par de años más? No sé. Pero tenemos ese desafío y eso fue con Ricardo Álvarez Blanco. El primer pastor de la iglesia fue de 1911 a 1918, Jaime Quarles. El segundo, Lemuel Quarles, de 1918 a 1926. Enrique Cabral, de 1926 a 1934. Ricardo Álvarez, de 1934 a 1953. El pastor Milován, Guillermo Milován, de 1954 a 1968. El pastor Fiori, del 68 al 75. Lemuel La Rosa, del 78 al 22. Y otro que anda por acá. ¡Qué desafío! ¡Qué desafío tenemos acá! Y qué responsabilidad. ¿Le tocó a usted pasar por el cuarto de los cuadritos, donde están las fotos de todos los pastores? ¿No le dan la impresión que a veces lo están mirando y le dicen, portate bien, enseñá bien la Biblia, no la prepares el domingo de mañana, empezá a prepararla el lunes, martes? ¿Cómo va tu mensaje? ¿Cómo va tu vida? Así que si usted quiere tener esa experiencia, pase por el cuarto de los cuadritos, donde están las fotos de todos los pastores allí, que nos están desafiando al presente y al futuro. Pero el mandato sigue vigente hoy en día. La PIEBU se ha mantenido fiel en la enseñanza bíblica y ha luchado con enseñanzas y corrientes no bíblicas de todo tipo y hasta modas donde se animaba a dejar la Biblia de lado y predicar otras corrientes. El pueblo de Cristo está obligado en todos los tiempos a preguntarse, ¿cuál es su misión como iglesia? ¿Me tengo que caer? ¿Tengo que reírme? Y todas las modas que hemos visto en estos años. Como decía, había una moda en un momento que si usted se caía, parecía más espiritual.
Pero usted se podía caer 15, 20 o 30 veces, pero si en su vida no había cambio, de nada le servía caerse. Por eso, en cada generación tenemos que pensar cuál es nuestra misión como iglesia, cuál es nuestro mensaje, cuál es la obra entre los hombres que el Señor nos ha mandado a hacer. Por eso, de igual manera, nosotros como servidores de Cristo somos desafiados en esta generación a seguir predicando y enseñando, a seguir adelante. Por eso la base y fundamento es la palabra del Señor, su muerte y resurrección, y que vendrá otra vez. Solo conociendo estas respuestas podemos entender constantemente cuál es la misión de la iglesia, como el primer versículo que mirábamos hoy, la tarea de Mateo 28, 18 al 20. Esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro desafío, esa es nuestra misión. Y misión es lo que nos desafía, misión es la tarea que tenemos que hacer cada día. Por eso debemos conocer las Escrituras para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo. Hoy estamos a punto de cumplir 112 años de vida y hoy me pareció interesante hacer un resumen de la historia de la iglesia, pero también el desafío que usted y yo tenemos en esta tarea de seguir adelante. El Señor ha estado en cada momento en la historia de esta congregación y lo seguirá estando, animando a los maestros a seguir adelante, enseñando su palabra, animando a los que dirigen las reuniones, como lo vimos hace un rato, sin desmayar y seguir adorando su nombre, a los que visitan, cuidan espiritualmente, oran, atienden la puerta, los sonidistas, a cada uno de los hermanos porteros, los que administran y cada uno que de una u otra manera ayudan a que esta congregación siga adelante. Por eso su presencia, su cuidado, su cercanía y su provisión y su fortaleza han estado con cada uno de nosotros en estos años. No digo los 112 porque nadie tiene 112, pero sí en los años que estamos en esta congregación. Mirar la historia de esta iglesia es ver cómo Dios ha cuidado a través del tiempo. Ha cuidado a la congregación, ha animado y fortalecido. Es reconocer que Él siempre está cerca de su pueblo para atender las necesidades. Nosotros estamos hoy en un tiempo determinado, uniendo la foto de los cuadritos con la generación que viene, uniendo el pasado con el futuro. Vendrá una nueva generación de obreros. Y como dice Timoteo, como dice Pablo a Timoteo, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a los nuevos creyentes, dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Timoteo busca personas que puedan formar a otros. Ese es nuestro desafío hoy, para la presente generación y para la futura. Preparar a hombres y mujeres para la tarea. En este versículo es Pablo, Timoteo, hombres de confianza que preparan a otros. Pablo, Timoteo, hombres de confianza que preparan a otros. La obra demanda personas equilibradas y maduras que puedan desarrollar su servicio en la congregación de forma seria y eficiente. No podemos pedirle a cualquier uno que predique, que enseñe, que toque la batería, la guitarra o que se pare acá adelante. Lo siento, es la Biblia que lo dice, que tiene que tener una conducta adecuada, que tiene que tener una familia ordenada. Es la Biblia que nos da los parámetros para el que sirve. La obra demanda personas equilibradas. Y como dice el autor por ahí, pedir menos es atentar contra el cuerpo de Cristo y muchas veces se hace debido a la falta de obreros. A veces es mejor tener un lugar vacío que poner a alguien que no puede cumplir con la tarea. Y el carácter personal y la madurez van de la mano con el que sirve. No solamente es tener la Biblia debajo del brazo como Rexona, sino que tenemos que vivir el Evangelio cada día. Porque ¿sabe qué? A mí me gusta decir siempre que la información, el conocimiento bíblico, y lo bajamos de internet. Y hasta ahora tiene algún chat por ahí que puede usted preparar su clase, pero no es lo conveniente. Pero el carácter que tenemos cada día lo formamos en esa comunión con Dios y en esa pulida con los hermanos cada día. Es allí donde formamos el carácter. Puedo tener mucho para ofrecer, puedo tener mucha enseñanza, pero lo importante es mi carácter a la hora de enseñar, a la hora de hacer la tarea. Hasta el portero tiene que tener. Y usted dice, es una tarea muy importante, la tarea del portero. Además de su sonrisa, el portero tiene que vivir el Evangelio. Por eso el Señor llama a obreros calificados.
Obreros que se comprometan con el desarrollo personal y espiritual, esforzándose cada día en ser un ejemplo para él, para su familia y la congregación. Ser un obrero del Señor, como usted lo hace cada domingo enseñando Biblia o en otras actividades, no es ser un superhéroe, sino un llamado a una tarea nada sencilla. Es todo un desafío. La principal herramienta para esta misión somos nosotros mismos, un instrumento que Dios desea pulir y trabajar, como la arcilla o como el alfarero que va trabajando. Dios quiere pulir nuestra vida cada día. Por eso la iglesia de hoy necesita más que nunca a personas con un llamado claro de parte de Dios. A personas que tengan claramente que el Evangelio implica vida, implica cambios. El someter nuestro carácter a Cristo y vivir de acuerdo a lo que el Señor establece, ese es el requerimiento más importante para el servicio de la obra del Señor. El futuro de la Pievo en parte está en nuestras manos, nuestra responsabilidad. Del que dirige, del que predica, del que enseña, de cada uno de nuestros lugares, porque estamos mostrando a otros lo que es el Evangelio. Estamos enseñando a otros lo que es el Evangelio. La tarea de la iglesia de hoy no es entretener a los miembros, y vaya si hay muchas congregaciones que van por este camino. Entretener y hacer un hermoso show. La tarea que nos encomendó el Señor es formar discípulos. Hombres y mujeres preparados en conocimiento bíblico, vidas transformadas. Y esto da laburo. Esto es todo un desafío, porque el maestro tiene que sentarse, preparar la lección, llamar a los alumnos si no vienen, preocuparse, acompañarlo, guiarlo. Es todo un trabajo. Más vale hagamos un show, cantamos bonito, los despedimos a todos, decimos que la prosperidad será con ellos y nos vamos a almorzar. Pero eso no nos llamó el Señor, porque un día nos va a pedir cuenta como el jefe de su trabajo, su encargado que le dice, ¿y cumpliste con tu trabajo? ¿Dónde está? Aquí está. El Señor nos va a pedir cuenta a usted y a mí de la tarea, cómo la venimos llevando adelante. Por eso, de la misma manera que Jesús llamó a sus seguidores, somos comisionados nosotros hoy a seguir con nuestra tarea de ser y formar a discípulos. Nuestra vida personal juega un papel de suma importancia en esto. Varias encuestas aparecen por ahí. Y a veces cuando las personas dicen, ¿cuánto hace que te congregas? 20, 30, 5, 8 años. ¿Qué es lo que más te acordás? Y a veces las personas se acuerdan poco de la enseñanza bíblica. Dicen, pero me acuerdo de una hermana, un hermano, un abuelo que me acompañó en momentos de dificultad, que estuvo conmigo y me aconsejó según la Biblia. Eso es importante también. Por eso, dediquemos tiempo a acompañar y a cuidar a otros. Recordemos lo que Pablo le decía a Timoteo, que se presentara como obrero de lo que no tiene nada que avergonzarse, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra del Señor. Hermanos, hoy somos desafiados por la historia de la iglesia, pero somos desafiados por el Señor a seguir esta tarea en cada uno de los lugares. Y siempre me gusta decir, si el Señor te llamó a enseñar, mejore. Si el Señor le llamó a predicar, mejore. Si el Señor le llamó a servir, mejore. Cómprese un libro, prepárese, tome un curso. Hay que mejorar. Los talentos no se bajan en www.talento.com. No, los talentos se mejoran cuando usted dobla sus rodillas, mejora y pule esa capacidad. Así como cualquiera de ustedes que está trabajando en un lugar, un día se preparó, bueno, la obra del Señor también requiere esto, que nos preparemos cada día para estar acá adelante, para enseñar en su clase o donde esté, donde Dios lo haya llamado. Dios llama a su iglesia a participar en su misión. ¿Quiere saber dónde está la iglesia? La veo de mañana cuando se peinó usted que puede, allí en el espejo, porque usted es parte de la iglesia. Misión que procura que aquellos que han nacido nuevos se transformen en discípulos, no para que se queden sentados, sino verdaderos discípulos. Si no formamos y capacitamos a los creyentes de hoy, en el estudio de la Biblia, en la sana doctrina, en la formación ministerial, estamos descuidando el fundamento y misión dado por el Señor Jesucristo. Puede decir alguien, ay, qué bueno que yo no enseño, qué bueno que yo no predico, qué bueno que yo no canto, puede decir alguno. No, no se equivoque. Esta responsabilidad es para todos.
Esta responsabilidad es para todos. El Señor nos va a pedir cuenta a todos de nuestra vida. Cómo nos estamos reproduciendo en otros, cómo estamos ayudando a crecer a otros. Así que si usted no enseña, no canta, no dirige, no predica, no está en la puerta, esta responsabilidad es para usted también, en mejorar. Por eso no basta solo con nacer de nuevo, sino que todo cristiano debe crecer, madurar y desarrollarse. Es nuestro desafío. Pero nuestro desafío como cristianos, ser un verdadero modelo a los días que estamos viviendo. Ser un verdadero modelo en testimonio y palabra. Y eso va a marcar la vida de aquellos que nos rodean. Prediquemos el Evangelio, pero también vivamos lo que estamos anunciando. En cierta ocasión, comenzó la competencia de pesca. ¡Wow! Y por la ruta iban todas las camionetas rumbo a la competencia de pesca. Pero se iban siempre algunos un ratito antes para poder comenzar la pesca. En la noche anterior, un padre se fue con su hijo, así que se pusieron cerca del río, prendieron el fuego, pusieron algo para comer y eran las 11 menos cuarto. Así que de golpe el hijo dijo, papá, ayúdame. El padre fue y dice, pará, yo no entiendo nada de pesca, así que estoy actuando. Tiraba, empujaba y algo estaba por salir. Y de golpe salió. El pez era enorme, gigantesco. Lo sacaron, lo pusieron en la tierra, se miraban uno al otro y decía, es tremendamente grande. Y el hijo le dice, papá, vamos a ganar la competencia. Hasta que el padre hace, el hijo saca su celular, mira, 11 menos 10, hijo, ¿a qué hora comienza la competencia? A las 12, papá. Pero papá, es enorme, vamos a ganar la competencia, vamos a estar en el boletín, el heraldo de nuestra asociación. Está bien. Así que tomaron el pez, le sacaron el anzuelo y lo volvieron al agua. La competencia empezaba a las 12, pero la pesca esta la hicieron 11 menos cuarto. No era el tiempo. Aquel adolescente se enojó con su padre, se fue solo, pataleaba, tiraba un poco de tierra y lo miraba a su padre. Pero esta historia la cuenta años después, cuando era un empresario. Y siempre contaba la misma historia. Mi padre una vez fuimos a pescar y saqué un pez enorme, pero no era la hora, no era ético. Eso no hablaba bien de nosotros. Mi padre me enseñó con aquella lección vivir con integridad, vivir con ética. Así que este gran empresario llamaba a sus líderes cada tanto y los llevaba al río y les contaba la historia. Y les decía, hay que vivir con integridad, hay que vivir con ética. Les mostró con el ejemplo. Aquel padre le mostró con el ejemplo cómo se debía vivir, las acciones que tenía que tomar. Quizás podían haber pasado, pero en lo profundo de su corazón sabía que aquello no estaba bien. Pero qué importante que es vivir lo que predicamos. Si usted se olvida todo lo que hablamos hoy, acuérdese de esta historia. Tenemos que vivir lo que predicamos para ser ejemplo a otros. Y así tener largos años en la vida de esta congregación, mostrando con nuestro testimonio, no solo de palabras, sino con acciones claras, que el Evangelio hay que vivirlo. Hay que vivirlo cada día en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra oficina, donde estemos. El desafío de vivir en integridad. Eso es lo que estamos marcando hoy como congregación. El desafío de vivir con una vida en ética, con una vida de integridad. ¿Cuántos vivimos así? Ese es el desafío que tenemos del Salón de los Cuadritos. Que nos miren y nos dicen, sigue adelante, proclama, predica, canta, dirige, pero no te olvides de vivir el Evangelio y de ser un modelo para otros. Iglesia, festejemos con alegría los 112 años de la Pievo, pero la futura generación hoy está en sus manos, en proclamar, acompañar y formar una nueva generación de bateristas, músicos, maestros, los que administran, porque nosotros todos
estaremos por un tiempo. Si no, vaya al Salón de los Cuadritos. Pero es nuestra responsabilidad hoy formar a la siguiente generación. Lourdes tendrá que formar a otros. ¿Estás de acuerdo, Lourdes? Sí, dice que sí. Tendrá que formar a otros. Los que están por aquí también. Y los que predicamos también formaremos a otros para que sigan la tarea. Para que cuando ya no estemos, otros sigan adelante. Vamos a orar. Amado Señor, estamos agradecidos en esta mañana por recorrer la historia, Señor, de Mateo 28, 18 al 20, de recordar cuál es la misión de la iglesia. Señor, por recordar la historia de esta congregación, cómo tú la has cuidado, la has bendecido. Gracias por cada hermano, hermana, joven, por cada líder, pastor que ha estado en la historia. Gracias, Señor, por el presente, por cada hermano y hermana, Señor, que de una o de otra manera te sirve. Ayúdanos a todos nosotros a preparar la siguiente generación para que cuando no estemos, la obra siga adelante. Gracias por este nuevo mes de aniversario, donde celebraremos 112 años de tu presencia, de aquellos que tomaron en serio tu palabra y cruzaron el charco para venir a predicar tu palabra y compartir tu enseñanza. Señor, que hoy seamos desafiados nosotros también a seguir adelante, predicando, enseñando y sirviendo de múltiples formas también, Señor. Y en el envío de misioneros, el envío de predicadores, de obreros a otros lugares, danos esa capacidad, ese tiempo también para enviar obreros a otros lugares. Señor, queremos cumplir con tu obra y ser desafiados por tu palabra. Pero antes que nada, que podamos vivir tu palabra cada día y ser de ejemplo a otros. Oramos agradecidos, dejando el mes de agosto delante de ti. Que tú nos bendigas y nos desafíes con cada uno de los predicadores y pastores que nos estarán visitando. Que seamos movilizados en lo profundo de nuestro corazón y motivados a seguir llevando tu palabra adelante. Oramos agradecidos en tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.